Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que este día los esté tratando de maravilla. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que honestamente ha estado en boca de todos, y me incluyo, la apasionante y enigmática relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y específicamente vamos a desentrañar esa frase que ha resonado con fuerza por todas partes: Kerem Bürsin revela la verdad, Hande me ama. ¿Qué significa realmente? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Y sobre todo, ¿qué explicación completa y detallada necesitamos para comprender cada matiz de esta historia que nos cautiva a tantos? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada entrevista, cada declaración, cada gesto, cada pista que nos han brindado estos dos talentosísimos, que por cierto son unos genios manteniendo el misterio, ¿no creen? A lo largo de este vídeo, nos adentraremos en las profundidades de la información disponible, analizaremos minuciosamente las declaraciones de Kerem y Hande, examinaremos los rumores y las especulaciones que han circulado, y veremos si realmente existe una confirmación sólida de esos sentimientos que tantos de nosotros, sus fieles seguidores, anhelamos ver confirmados. Así que si eres de los que adoran el drama, las teorías, las especulaciones, y por supuesto, la cautivadora historia de amor entre Kerem y Hande, este es tu lugar. Prepárense para un viaje emocional y analítico. Pero antes de que empecemos a meternos en el meollo del asunto, no puedo evitar recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, siempre tenemos más jugosas noticias, análisis profundos y perspectivas frescas sobre sus celebridades favoritas. Suscríbanse y únanse a nuestra comunidad. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Bien, ahora sí, comencemos. La frase Kerem Bürsin revela la verdad, Hande me ama, ha volado por internet, ¿verdad? La hemos visto en titulares, en redes sociales, en vídeos de análisis en otros canales, en artículos de prensa. Y la verdad, amigos, es que cada vez que la veo, mi curiosidad se dispara. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Qué es lo que Kerem realmente dijo? ¿O es simplemente un sensacionalismo más orquestado por los medios ávidos de clics y atención? Lo primero que debemos aclarar, y es fundamental para un análisis objetivo, es que hasta donde yo tengo conocimiento, y después de una exhaustiva investigación, Kerem Bürsin nunca ha dicho explícitamente con esas mismas palabras, Hande me ama. Nunca ha expresado esa frase de manera textual. Lo que sí ha hecho, y con bastante frecuencia, es hablar sobre su relación con Hande, sobre el profundo cariño y respeto que le profesa, y sobre el vínculo tan especial, la conexión innegable que comparten. Recordemos que la chispa, la química, el flechazo, se originó en el set de la exitosísima serie Love is in the Air, una producción que cautivó a audiencias de todo el mundo. Y ay, ¿cómo no enamorarse? La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, las risas compartidas, las miradas cómplices. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad, a algo mucho más profundo y significativo. Y efectivamente los rumores comenzaron a circular como reguero de pólvora, impulsados por la evidente conexión entre ambos, y finalmente fueron confirmados cuando ellos mismos, con valentía y autenticidad, decidieron hacer pública su relación. Y ahí es donde la cosa se pone realmente interesante, donde la historia adquiere una complejidad que nos fascina. Porque aunque no haya una declaración directa y tajante como Hande me ama, sí existen multitud de declaraciones, gestos, miradas y pequeños detalles que insinúan, que sugieren, que dejan entrever ese cariño profundo, ese respeto mutuo y ese vínculo especial que sin duda, sienten el uno por el otro. Por ejemplo, recordemos todas las entrevistas en las que Kerem ha hablado sobre Hande. Siempre ha sido muy respetuoso, cariñoso, admirativo y genuino. Ha destacado su talento actoral, su indiscutible belleza, su inteligencia, su profesionalismo, su sensibilidad, su dedicación, y sobre todo, su gran corazón. Siempre ha tenido palabras bonitas y elogiosas para ella, y eso, amigos, dice mucho, muchísimo. Es una muestra clara de afecto, de aprecio y de reconocimiento. Kerem, con su elocuencia y su sinceridad, ha demostrado en múltiples ocasiones el valor que Hande tiene en su vida. Además, recordemos las publicaciones en redes sociales, aunque ahora no sean tan frecuentes.
Al principio de su relación, compartían fotos juntos, mensajes cariñosos, comentarios cómplices y muestras de afecto que alimentaban la esperanza de sus seguidores. Aunque en la actualidad no publican tantas fotos como antes. Es evidente que siempre están presentes en la vida del otro, de una forma u otra. Se apoyan mutuamente, se celebran sus logros y se mantienen en contacto, aunque sea de manera más discreta y privada. Y no olvidemos los pequeños detalles que a veces son los que más hablan, cuando uno apoya el trabajo del otro, cuando se comparten me gusta en las publicaciones, o las discretas muestras de cariño en eventos públicos, aunque sean sutiles y escasas. Todo esto habla de una conexión que va más allá de una simple amistad. Sin embargo, la realidad es que a veces, los medios de comunicación y por supuesto, nosotros, los fans, tendemos a exagerar, a interpretar más allá de lo que realmente se dice o se muestra. Buscamos la confirmación de lo que queremos ver, de lo que anhelamos y a veces, las palabras se distorsionan, los gestos se magnifican y las interpretaciones se desvían de la verdad. La necesidad de romantizar, de creer en el cuento de hadas, puede llevarnos a conclusiones precipitadas y a alimentar expectativas irreales. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Ande ama a Kerem? La respuesta, amigos, es compleja, multifacética y, en última instancia, solo la conocen ellos dos. Lo que sí podemos afirmar basándonos en las evidencias y en las manifestaciones públicas, es que existe un cariño profundo, un respeto mutuo, una admiración sincera y un vínculo muy especial entre ellos. Han compartido momentos importantes, han sido el apoyo incondicional del otro en momentos difíciles, y por lo que hemos visto y percibido a través de los medios, se siguen queriendo y apreciando mucho. Pero, ¿es amor en el sentido romántico que todos esperamos y anhelamos? ¿Es ese amor de cuento de hadas que llena portadas de revistas y genera miles de likes en redes sociales? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder, y que honestamente, creo que es algo que debe quedarse en su esfera de intimidad, en su espacio personal y privado. Lo que sí es cierto y es importante recalcarlo, es que su relación, independientemente de la etiqueta que le pongamos, ha sido y sigue siendo un ejemplo de cómo dos personas pueden construir una conexión especial, basada en el cariño, el respeto, la admiración, la confianza y el apoyo mutuo. Y aunque no estén juntos en el sentido romántico que muchos desearíamos, eso no le resta valor a su historia, ni a su vínculo. Al contrario, demuestra que el amor en sus múltiples manifestaciones puede ser un sentimiento poderoso y transformador. La clave, como siempre, está en analizar lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, sin dejarnos llevar por el sensacionalismo ni por la necesidad de forzar las interpretaciones. Debemos ser críticos, objetivos y respetuosos con la privacidad de ambos. Permitámosles vivir su vida y sigamos admirando la complicidad, el afecto y el respeto que los une. Es muy probable, y esto es algo que debemos tener en cuenta, que muchos medios de comunicación hayan exagerado la situación, buscando crear titulares llamativos, atraer clics y generar tráfico en sus plataformas. La frase Kerem Bürsin revela la verdad, Ande me ama, es, en mi opinión, una forma de llamar la atención, de explotar la popularidad de ambos actores y de capitalizar el interés del público, pero no necesariamente refleja la realidad de lo que Kerem ha dicho o hecho. Es un ejemplo de cómo los medios, a veces, pueden distorsionar la información en busca de una mayor audiencia. Personalmente creo que es mucho más importante fijarnos en la forma en que se tratan, en la forma en que se apoyan, en la forma en que se celebran sus logros, y en el respeto que se tienen mutuamente. Eso es lo que realmente importa, y eso es lo que nos da una pista valiosa del cariño, del afecto y de la conexión profunda que existe entre ellos. Es en esos pequeños detalles, en esos gestos sutiles, donde se revela la verdadera esencia de su relación. En resumen, lo que podemos deducir, después de un análisis exhaustivo, es que Kerem Bürsin ha demostrado en repetidas ocasiones su cariño, su respeto y su admiración por Hande Erçel. Nunca ha revelado explícitamente que ella lo ama en un sentido romántico, con esas palabras concretas y directas, pero sí ha dejado claro, con sus palabras y sus acciones, que existe un vínculo muy fuerte, una conexión especial y un sentimiento profundo entre ambos. Las interpretaciones y el sensacionalismo de los medios han llevado a la creación de la frase que da título a este vídeo, y a una exageración, en algunos casos, de la realidad. Y esto nos lleva a la conclusión, que es el punto culminante de este vídeo. Hemos explorado juntos los rumores, las declaraciones, los gestos, las pistas y los pequeños detalles sobre la compleja y fascinante relación de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hemos analizado la frase Kerem Bürsin revela la verdad, Hande me ama,
y hemos llegado a la conclusión de que si bien no hay una confirmación directa y explícita de ese amor romántico, sí existe un cariño profundo, un respeto mutuo, una conexión especial y un vínculo muy fuerte que los une. Es importante y debemos recordarlo siempre, que la intimidad de su relación es algo que les pertenece solo a ellos. Lo que vemos, lo que percibimos, es el resultado de su trabajo, su esfuerzo, su talento y su conexión. Y como fans podemos admirar su complicidad, su amistad, su apoyo mutuo y desearles lo mejor, respetando siempre su privacidad. Así que amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis detallado y que les haya resultado interesante y enriquecedor. Me encantaría saber sus opiniones, sus perspectivas y sus teorías. Quiero agradecerles a todos por estar aquí, por su apoyo incondicional y por su tiempo. Me encanta leer sus comentarios y sus opiniones, así que por favor, déjenme saber qué piensan de todo esto en la sección de comentarios. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué otras interpretaciones tienen? ¿Qué es lo que más les llama la atención de su relación? Me encantaría leerlas y debatir con ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle un buen me gusta a este vídeo si les gustó, si les pareció informativo y si disfrutaron de nuestro análisis. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta investigación a fondo. Y sobre todo suscríbanse al canal. Tenemos mucho más contenido interesante por venir, análisis profundos, entrevistas exclusivas y perspectivas frescas sobre sus celebridades favoritas, así que no se lo pierdan. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.